Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ma oggi vorrei cominciare con una buona notizia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Questi due si sposeranno sabato prossimo. Hoy deseo iniciar con una buena noticia. Quiero presentarle a estos dos jóvenes que están a punto de contraer matrimonio. È bello vedere quando l'amore ci porta avanti per Es hermoso ver fare una nuova famiglia. cuando el amor nos lleva adelante Questi due, per ringraziare il Signore. para hacer una nueva familia, como estos dos jóvenes. Che ho compiuto in Asia e Oceania. Hoy les hablaré del viaje Viaggio apostolico, que realicé non è un viaggio di turismo, a Asia y Oceanía. per portare la parola del Un viaje Signore, apostólico, que no es un viaje de per conoscere il turismo. Signore, anche per conoscere l'anima dei popoli. Un viaje para llevar el Evangelio, para conocer el alma del pueblo. Nel 1970, Fue il primo Pablo Papa a VI volare en incontro 1970, al el sole primer nascente, papa que voló visitando a lungo al encuentro del Filippine e sol naciente, visitando largamente stando anche in diversi Filipinas y paesi Australia, pero también nelle isole haciendo Samoa. escala en varios países asiáticos. E quello è stato un viaggio memorabile, Y no? aquel fue un viaje memorable. Il primo in uscire dal Vaticano è stato San Giovanni XXIII. San Juan che è andato a XXIII fue el Assisi papa, in treno, el primer papa que salió, San lo hizo en Paolo VI tren a salir del Vaticano. Un viaggio memorabile. Anche in questo ho cercato di seguire il suo esempio. Un viaje memorable. También en esto intenté seguir su ejemplo, Hanno di più di lui. pero con Mi algunos sono años más limitato a que 4 él. paesi. El Papa se refiere a Pablo VI. Indonesia, Me limité Papúa a Nueva 4 Guinea, países: Indonesia, Orientale Papúa e Nueva Guinea, Singapore. Timor Oriental y Singapur. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di Doy fare gracias da al vecchio Señor Papa que me quello che permitió, avrei voluto fare da giovane gesuita, como perché io Papa, volevo hacer lo andare que da no missionario. pude como joven Una jesuita. prima riflessione che viene spontanea La dopo primera questo viaggio è reflexión che nel pensare que alla surge Chiesa espontáneamente siamo ancora troppo es que al pensar en la Iglesia seguimos siendo o come si dice demasiados occidentale. eurocéntricos, Ma in realtà la Chiesa è molto o più como se grande, suele decir, molto più occidentales. En grande realidad la dell'Europa, Iglesia es mucho más molto grande, più grande. mucho más grande. E anche, mi permetto di dire, molto più viva. Y también me permito decir que la Iglesia es mucho más viva. In maniera emozionante. Lo experimenté Quelle comunità, con ascoltando la emoción testimonianza di cuando conocí esas preti, comunidades, laici, escuchando los specialmente testimonios de catechisti. sacerdotes, Catechisti sono coloro che portano avanti la laicos, evangelizzazione. especialmente catequistas, Chiese que non son los que fanno llevan adelante, proselitismo, ma che crescono per attrazione, come diceva saggiamente Benedetto. que no hacen proselitismo, sino que la Iglesia crece por atracción. En Indonesia, sono circa il 10%. los cristianos son aproximadamente el 10% il 3%. y los católicos el 3%. Ma quella che ho incontrato è una chiesa vivace, Pero lo que dinamica, encontré fue una iglesia capace di vivere e viva, trasmettere il Vangelo capaz de in vivir y quel paese transmitir che el ha una Evangelio cultura molto nobile, en un país que tiene una portata cultura ad muy armonizzare noble, le diversità, proclive a e allo armonizar stesso la tempo diversidad conta la più numerosa presenza y que al mismo di tiempo cuenta con la musulmani mayor al mondo. presencia de musulmanes del In mundo. quel contesto ho avuto conferma En ese di come contexto tuve la compassione confirmación sia la strada sulla cui i de cristiani cómo la possono e compasión devono camminare es el camino per por el que los cristianos pueden y deben caminar para dar testimonio de Cristo y encontrarse al mismo tiempo con las grandes tradiciones
dimentichiamo religiosas y le culturales. tre caratteristiche del Signore, no? No olvidemos Vicinanza, las tres misericordia características e del Señor: compassione. cercanía, Dio è vicino, Dio è misericordioso, e Dio è misericordia compassionevole. Se un cristiano non ha compassione non serve a y niente. compasión. Fede, fraternità, Fe, compassione fraternidad, è stato il motto della visita in compasión Indonesia. fue el lema de la visita a Su Indonesia. queste parole, il Vangelo Con entra estas ogni palabras, giorno nel el concreto Evangelio entra nella cada vita día di quel concretamente popolo, accogliendolo en la vida e de ese donandogli pueblo, la grazia di acogiéndolo Gesù morto e risorto. y dándole la gracia de Jesús Queste muerto y parole resucitado. sono come un Estas ponte, palabras son como un puente, come il sottopassaggio che collega como la el pasaje cattedrale di subterráneo que Giacarta une alla la più grande catedral de moschea Yakarta dell'Asia. con la mezquita más grande de Io ho visto Asia. che la fraternità è il futuro, Allí vi que è la la risposta fraternidad es el alla futuro, anticiviltà, alle trame es la di respuesta a la odio e dell'odio e della anticivilidad, guerra, anche del settarismo. a las Sulla tramas del fratellanza, odio y la guerra. fraternità. La bellezza di una chiesa missionaria in uscita l'ho ritrovata in Papua Nuova Guinea. Encontré la belleza de una iglesia misionera en salida en Papúa Nueva Guinea, un archipiélago que se extiende hacia la inmensidad del Océano Pacífico. Allí las diferentes etnias hablan más de 800 lenguas. Un entorno ideal para el Espíritu Santo, al que le encanta hacer resonar el mensaje del amor en la sinfonía de los lenguajes. No es uniformidad, es armonía. Es el patrono, el jefe de la armonía, el Espíritu Santo. Allí de manera especial los protagonistas fueron y siguen siendo los misioneros y los catequistas. Me alegró el corazón poder pasar algún tiempo con los misioneros y catequistas de hoy. Me conmovió escuchar las canciones y la música de los jóvenes. En ellos vi un nuevo futuro, sin violencia tribal, sin dependencia, sin colonialismo ideológico y económico. Un futuro de fraternidad y de cuidado del maravilloso ambiente natural. Papúa Nueva Guinea puede ser un laboratorio de este modelo de desarrollo integral, animado por el fermento del Evangelio, porque no hay humanidad nueva sin hombres y mujeres nuevos, y esto solo lo hace el Señor. La mia visita a Vanimo, dove i missionari sono tra la foresta e il mare. El Papa se refiere a su visita a los misioneros en Vanimo, Entrano nella foresta, donde el trabajo lo realizan entre la selva y el mar, più nascoste lì. en sitios muy escondidos allí. La fuerza de promoción humana y social del mensaje cristiano destaca de forma particular en la historia de Timor Oriental. Allí la Iglesia ha compartido el proceso de independencia con todo el pueblo, orientándolo siempre hacia la paz y la reconciliación. No se trata de una ideologización de la fe, no. Es la fe la que se hace cultura y al mismo tiempo la ilumina, la purifica y la eleva. Por eso relancé la fructífera relación entre fe y cultura, en la que ya se había centrado San Juan Pablo II en su visita. La fe debe ser inculturalizada. Fe y cultura. Sobre todo me impresionó la belleza de aquel pueblo, un pueblo probado pero alegre, un pueblo sabio en el sufrimiento, que genera muchos bambinos, muchos niños. Un pueblo que no solo genera muchos niños, sino que les enseña a sonreír. La sonrisa de los niños de aquella región
sonríen siempre y son muchos. Insegna loro a sorridere con la fede. E questo è una garanzia Y di con la fe se les enseña a sonreír. Insomma, a Timor Orientale Y esto es una garantía para el ho visto futuro. En la resumen, Chiesa, famiglie, en bambini, Timor Oriental giovani, vi a la tanti juventud de la seminaristi iglesia, e aspiranti familias, alla vita niños, consacrata. jóvenes. Io vorrei dire, senza esagerare, ho respirato aria di primavera. Quisiera decir sin exagerar que respiré aire de L'ultima primavera. tappa di questo viaggio è stata La última etapa de este viaje un fue paese Singapur, molto diverso un país dagli muy altri, diferente, una città-stato una ciudad-estado modernissima, modernísima, polo economico e finanziario el polo económico y di financiero Asia e non solo. de Asia y más I allá. cristiani sono una minoranza, Los ma cristianos formano allí son una comunque minoría, una chiesa viva, pero siguen impegnata formando una iglesia a viva, generare armonia e comprometida a fraternità generar armonía tra le diverse etnie y e fraternidad culture entre e las religioni. diversas etnias, Anche nella ricca culturas y Singapore religiones. sono Incluso en la rica piccoli Singapur che seguono il Vangelo existen los e pequeños que diventano siguen el sali Evangelio e luce, y que se convierten testimoni en sal y di una luz, speranza più testigos grande di quella de una che possono esperanza garantire i guadagni economici. más grande de aquella Vorrei que los beneficios ringraziare económicos a pueden questi garantizar. popoli che mi hanno Agradezco a Dios accolto por con el don de este tanta- viaje. con tanto calore, con tanto amore. Me han recibido con tanto amor, con I loro tanto governanti calor. che hanno aiutato tanto a questa visita. Agradezco también a los gobernantes que ayudaron mucho senza problemi. mi visita sin Ringrazio problemas. a tutti coloro che hanno anche collaborato a questo. E rendo grazie a Dio per il dono di questo Doy viaggio. gracias a Dios por el don Rinnovo de la este mia viaje. riconoscenza a tutti questi. Dio benedica i Y popoli. renuevo che mi ho gratitud a incontrato todos. Que Dios e li guidi bendiga sulla via della a los pace pueblos que he e della encontrado fraternità. y los guíe Un por el saluto a tutti. camino de la paz y de la fraternidad. Los saludo a todos, dijo el Papa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias del viaje apostólico que realicé en Asia y Oceanía. Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas. Con la fuerza del Espíritu Santo transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. Quiero recordar de alguna manera a los misioneros de Banimo que están entre el mar y la selva, que continuamente están entrando en la selva para llegar a las tribus más lejanas. En Timor Oriental, la Iglesia es instrumento de paz y reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. Es un pueblo joven que, aún poblado por el sufrimiento, no deja de sonreír. Era muy hermoso ver la sonrisa de los niños. La última etapa del viaje fue Singapur, un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos puedan ofrecer. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor por el don de la visita a Asia y Oceanía, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga, los guíe por caminos de paz y fraternidad.
y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. En estos días, sono battute sull'Europa centro-orientale forti piogge torrenziali. fuertes lluvias torrenciales se abatieron sobre Europa, una parte de Europa, Austria, Romania, República Checa e Polonia República devono Checa, far fronte ai tragici disagi Polonia, provocati dalle están inondazioni. afrontando Assicuro a los tutti problemas que ha provocado esta situación. la mia vicinanza, Aseguro mi pregando cercanía specialmente per quanti hanno perso a la las vita poblaciones, e per rezo i loro especialmente familiari. por quienes han Ringrazio e perdido incoraggio le comunità la vida cattoliche y locali por sus e gli altri familiares. organismi di volontariato per gli aiuti e il soccorso che Animo stanno a las personas portando. que se dedican al voluntariado y al Sabato socorro. prossimo, 21 settembre, si celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer. Se celebra hoy la Affinché la scienza Jornada medica Mundial possa contra el offrire presto Alzheimer, prospettive di cura per questa malattia e perché si attivino y el Papa anima a la sempre più ciencia que se opportuni encuentren interventi a perspectivas sostegno para dei hacer frente a malati esta e delle enfermedad loro por parte de famiglie. la ciencia. I giovani, Por último, mi gli pensamiento se ammalati, dirige a los gli jóvenes, anziani, a los enfermos, a ai los posti ancianos noveni. y a los recién casados. All'inizio di un nuovo anno scolastico, Al comienzo de un invito nuevo voi, año i giovani, escolar, specialmente gli alunni di Cristo Re invito especialmente a di los Roma, jóvenes, che a siete los qui, estudiantes del Instituto a Cristo vivere Rey l'impegno dello de studio Roma, come opportunità a di vivir el sviluppo compromiso del dei estudio talenti che il como Signore vi una ha oportunidad affidato para per desarrollar bene los di talentos tutti. que el Señor les ha confiado para el La bien de Vergine todos. Addolorata, che qualche giorno Que la fa Virgen de los abbiamo Dolores, ricordato nella a quien liturgia, vi recordamos aiuti, hace unos días en la cari ammalati e liturgia, anziani, los a ayude, cogliere nella queridos enfermos y sofferenza e nella ancianos, difficoltà a la chiamata a captar en fare el sufrimiento y en las dell'esistenza una dificultades la missione per la llamada salvezza a hacer de dei su fratelli e existencia una sostenga misión voi che para la risposti salvación novelli de sono los tanti oggi. hermanos y los sostenga, queridos recién casados, son tantos hoy, Accettare il lavoro, le croci quotidiane en la come occasione di aceptación de sus crescita e cruces purificazione del cotidianas vostro amore. como ocasión de crecimiento y E poi, purificación de cari su amor. fratelli e sorelle, preghiamo per la pace. Recemos por la paz, queridos hermanos y hermanas. Que la guerra è una sconfitta. La guerra es un fracaso. Non dimentichiamo la Palestina, Israele. No nos olvidemos de Palestina, Israel. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania, del Myanmar E tanti posti dove ci sono guerre. y de tantos lugares donde hay guerras. Che il Signore ci dia a tutti un Que el cuore Señor che cerca la pace e sconfiggere la guerra che sempre Que el Señor nos ayude a vencer la guerra y a obtener la paz. Y ahora mi bendición para todos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc erusque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Bien, amigos oyentes, acaba de concluir, mientras diversos prelados, entre los cuales los benedictinos, saludan al Santo Padre Francisco tras esta primera audiencia general posterior al viaje apostólico que realizó la semana pasada a Asia y a Oceanía. Bien, amigos oyentes, hasta aquí esta transmisión extraordinaria. Un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.